Este es un McDonald's común y corriente. Este es el McDonald's más antiguo. Y este es el McDonald's más lujoso del mundo. Y hoy iré a cada uno de ellos para comprobar cuál es el McDonald's más raro que existe. Al menos en Estados Unidos. Las reglas son simples. Valoraré el sabor de los sándwiches. Veremos qué tan único es el local. Y la experiencia general en ellos. Y no entraré a este McDonald's porque no tiene nada de único. En realidad solo vine hasta aquí para grabar los primeros segundos del video, así que sí, suscríbase por favor. Dicho esto, empecemos. ¿Sienten eso? Es el olor del dinero. Porque atrás de mí tengo a nada más y nada menos que uno de los McDonald's más lujosos del mundo. Ubicado en nada más y nada menos que una mansión de Nueva York. Fue construido en 1795 y convertido en McDonald's en 1991. Es definitivamente uno de los McDonald's más bonitos que existen. Está hermoso. Más entrar te encuentras con el logo de bienvenida a este lugar, que también es conocido como el Denton House, que por cierto no se puede ir al segundo piso por alguna razón. En fin, fui a hacer mi pedido a las maquinitas y una vez agarrado mi número de orden estaba listo para seguir viendo todos los detalles de este McDonald's. Quiero decir, todo parecía mucho más elegante de lo normal, incluso tenían plantitas dentro. Y lo más importante, chéquense la vista desde mi mesa, que por alguna razón me hacía sentir que estaba dentro de alguna serie. Bueno amigos, ya estoy dentro del McDonald's y la verdad es que mis primeras impresiones es que está bastante bonito. Sin embargo, he de admitir que por fuera está mucho más impresionante, pero aún así está siendo una muy buena experiencia, así que nada, ahora me toca esperar a que me traigan la comida y a ver si es que sabe algo diferente a como saben los demás McDonald's, cosa que dudo, pero bueno, ya veremos. Bueno, ya me trajeron mi pedido y pues nada, dato curioso de acá es que pues te dan el vaso nomás vacío y tú te tienes que servir solo, así que nada, voy a servirme mi gaseosa. En mi cabeza esto era una buena toma, espero que les guste. Admito que en este momento estaba muy feliz viendo cómo toda esa gaseosa estaba yendo directo a mi vaso. Y además era mi primera vez haciendo esto, así que sí, estaba bastante contento la verdad. Y bueno, finalmente llegó el momento de la verdad. Era hora de probar la comida, que pues hay que ser sinceros, sabía bastante igual que en el resto de McDonald's. Y sí me puso un poco triste eso, ya que esperaba que sea, no sé, más elegante. Bueno, ya estoy fuera del McDonald's y creo que estoy listo para dar mi review definitiva de este lugar. Y es que en mi opinión es uno de los McDonald's más bonitos en los que he estado. Bueno, por algo es considerado uno de los McDonald's más lujosos de todo el mundo. Sin embargo, también es verdad de que sigue siendo pues justamente un McDonald's. Tipo, la comida es bastante normal, pero no todos los días te encuentras con una mansión convertida en un restaurante de comida rápida, así que yo creo que por eso se merece su 9 de 10. Estamos frente al McDonald's más antiguo del mundo. ¿Será que los años de experiencia lo harán el mejor McDonald's? Lo averiguaremos. Abierto desde 1953, fue el tercer restaurante de la franquicia y actualmente el único de la época que sigue siendo un McDonald's. Este es el Chef Neón. Sí, antes de ser un payaso, esta era la mascota de McDonald's, que de hecho se supone simboliza el servicio rápido y eficiente. A mí me parece que se le metió algo al ojo, pero pues cada quien. Eso sí, tengo que admitir que en este lugar te sientes fuera del tiempo. Y es que es una experiencia bastante única, ya que tienes un mini museo en el cual tienes la historia de la franquicia, algunas reliquias y... ¿qué carajos es eso? Mientras más lo miras fijamente, más miedo da, la verdad. Por cierto, también contaban con trabajadores altamente calificados que de hecho usaban los trajes antiguos y se les ve muy felices, claramente tomando las órdenes. Bueno, me pedí un sándwich y una Fanta, así que bueno, vamos a probar a ver si sabe algo diferente. Creo que no hace falta aclarar que estaba bastante decepcionado de mi sándwich, la verdad. Bueno, no hay que juzgarlo por su tamaño, así que a lo mejor está muy rico, hermano. A ver. Pequeño spoiler, no lo estaba.
Y de hecho me lo guardé y nunca más lo volví a comer, así que... Bueno, tengo que admitir que realmente no me gustó mucho. Tipo, yo creo que a este McDonald's, por la experiencia, le voy a dar un 8 de 10. Pero bueno, mi pedido realmente no me ha gustado. Y mira que estoy pidiendo el mismo sándwich de pollo, se supone. Aunque es verdad que este está siendo el primer McDonald's en el que me atiende una persona y no lo pido mediante máquina. Así que capaz hubo un malentendido porque además me dieron un sándwich que pica un poco el pollo. Así que nada, en fin. Atrás de mí tengo al McDonald's más colorido del mundo. No, en realidad no, obviamente. De hecho, con solo mirarlo me deprimo. Pero bueno, es también conocido de manera no oficial como el McDonald's malvado, ya que no solo parece una base de un villano, sino que también tiene de las peores reviews que he visto en un McDonald's. Como por ejemplo esta review de Laura que dice: este lugar me dio miedo. Hay mucha gente drogada dentro y fuera del local. Si te sientas solo se te acercan a pedirte plata o comida. No volvería. Una estrella. Bueno, aún no entro y ya tengo miedo, la verdad, luego de leer esa review, así que también tenemos esta otra review. Este es el peor McDonald's de la ciudad de Nueva York. Muchos ítems sin stock y los empleados no te entienden tu pedido, incluso si lo repites por tercera vez. No lo recomiendo. Una estrella. Y en general hay muchas reviews quejándose del baño, así que no sé, creo que vamos a tener una experiencia bastante interesante en este McDonald's. Así que vamos a darle. Nada más entrar te encuentras con unas máquinas de autoservicio que de hecho estaban llenas. Probablemente sea porque es más fácil pedir en las máquinas que a los empleados que no te entienden. O al menos según la review que vimos eso pasaba. Pero pues no pasaron ni 5 minutos y se desocupó una y pude hacer mi pedido. Y como siempre, ya saben, pedí un sándwich de pollo, esperé unos cuantos minutos y finalmente obtuve mi pedido. Bueno, ya tengo mi pedido y vamos a probarlo. A ver si es que está bueno o a lo mejor está muy malo, la verdad no lo sé. De momento hay algunas reviews que sí puedo confirmarlas. Como por ejemplo esta. Así que les presento el baño. La verdad, visualmente no está tan mal, aunque sí se ve algo sucio y está algo pequeño. De hecho, está bastante pequeño. Sinceramente espero que eso sean gotas de agua. Pero hay algo que no pueden ver y es el olor. La verdad, olía muy pero muy mal y además es verdad que para entrar requieres el código, así que sí, reviews completamente válidas. Así que espero al menos que el sabor esté bueno, porque si no, pues realmente sí sería el peor McDonald's que existe, así que tengo fe en que no. Pues tiene buena pinta, la verdad, tipo, se ve rico, se ve rico. Bueno, dato curioso, no me dieron servilletas, pero más que eso, me genera un poco de conflicto el hecho de que el pan literalmente está todo blanco por acá. No sé muy bien a qué se deba, espero que no sea que esté malogrado. Así que si hay algún experto en panes que esté viendo este video y me diga la razón de por qué está así, lo agradecería, la verdad. Pero bueno, en general el sabor está bien, tipo, sabe bastante similar al resto de McDonald's, así que en ese aspecto, pues, todo bien. Bueno, ya estoy afuera y mi opinión final es de que es de los pocos lugares a los que he ido y en los que he podido comprobar de que las reviews que dicen son ciertas, lo cual en este caso no es algo precisamente bueno, así que nada, yo creo que no volveré a este McDonald's. Pero hey, la experiencia sí que fue única, así que le voy a poner un 3 de 10. Este es el McDonald's con forma de ovni, que se encuentra en nada más y nada menos que Roswell, Nuevo México, lugar conocido por el incidente ovni de 1947. Sin embargo, para llegar ahí ocupaba un vuelo de más de $500 y ya que mi economía no me lo permite, iremos a otro más cercano. Y eso nos trae aquí a nada más y nada menos que Times Square. Si bien es cierto, aquí no tienes aliens, creo, pero sí que tienes mucha gente, también a Mario Bros, a un tipo con una serpiente gigante. What the fuck? E incluso un crossover épico de King Kong con Mickey Mouse. Y justamente eso es lo que hace tan especial a este McDonald's, ya que como pueden ver está ubicado en uno de los lugares más recorridos del mundo. Y por ende este McDonald's no solo es grande, se supone, sino que también tiene buenas vistas de Times Square. Mi misión es agarrar la misma mesa que agarró este señor de la review con su familia. Fíjense las vistas, amigo, literalmente comer con esas vistas se ve como una experiencia bastante única. Así que veamos si tengo suerte. Nada más entrar te encuentras con una cantidad increíble de máquinas de autoservicio. Y bueno, llegado a este punto yo creo que ya se sabe la rutina. Una vez hecho mi pedido, me tocó esperar unos minutos hasta que finalmente me lo dieron. Y con mi pedido en mano tocó subir a buscar la mesa de la review, que literalmente tiene las vistas más geniales en un Mac.
Bueno, misión fallida, muchachos, la mesa que quería agarrar estaba llena. Y no solamente esa mesa estaba ocupada, sino que literalmente todas las demás. Finalmente, luego de una espera de unos 10-15 minutos más o menos, pues logré agarrar un asiento con buenas vistas, de hecho. Todo parecía que iba a tener que comer parado. Y bueno, especialmente las zonas en las que pues tienes vistas justamente hacia Times Square son las zonas en las que más gente hay sentada, y de hecho hay bastantes personas que también no necesariamente están comiendo, y bueno, pues están igual ahí pues disfrutando las vistas, ¿no? Lo cual pues está bien, está bien. Una de las cosas que caracteriza a este McDonald's justamente es el hecho de que está en una zona muy concurrida, y obviamente por lo general siempre está muy lleno de personas. Algo que aprendí en este McDonald's es que hay como ofertas en las que te venden varias cosas por menos precio, lo cual es algo que en teoría hay en todos los McDonald's, solamente que yo no sabía. En esta ocasión pues me pedí una Fanta, que pues está pequeña, pero me sirve. Unas papitas, que pues lo mismo, tan pequeñas, pero pues también. Y acabo de ver la caja de mi sándwich y bueno, no sé, ok, no es un sándwich, es un what the fuck. Ah, no, sí, también, ok, bueno, espérate, esta caja, que de hecho pensé que era de mi sándwich, ¿no? Son de nuggets. Y me estaba riendo porque es re pequeña y bueno, pensé que de ese tamaño iba a ser el sándwich, pero no. Y por último, pero no menos importante, tenemos el sándwich, que pues la verdad está en tamaño bastante normal. Bueno, está bien, tipo, la pinta no es la mejor. He de admitir de que obviamente al ser un McCombo, pues básicamente está más barato y por ende no se va a ver igual que el resto de los sándwiches que me he pedido. Aún así sigue estando mejor que el sándwich que me dieron en el McDonald's más antiguo del mundo, así que... Y bueno, lo único malo, si acaso, es que sí se ve algo quemado, al menos de los bordes, y sí huele un poco como a quemado, pero quitando eso, a ver qué tal está el sabor, ¿no? Chéquense la cantidad de gente, amigo. Literalmente es un mar de personas, hermano. What the fuck. Bueno, ya estoy afuera y mi review final de este McDonald's es que pues está bastante bien. Sin embargo, si lo comparas pues con los otros a los que hemos ido, a lo mejor y no se queda tan arriba en la posición de cuál es el mejor. Aún así le voy a poner un 6.5 de 10, ya que bueno, como dije, pues es bastante lleno. Hay mucha gente pues sentadas en la mesa, incluso sin tener ningún pedido. Y bueno, obviamente hace que pues la gente que sí quiera comer pues no pueda tener un lugar donde sentarse. Así que nada, mi puntaje final 6.5 de 10. Finalmente, luego de recorrer tantos McDonald's, me di cuenta que lo único de cada experiencia no estaba en el lugar, sino en cómo estaba dispuesto a pasar esas experiencias. En general, la pasé bien en todos los McDonald's porque simplemente mi objetivo era ese, pasarla bien. Así que si algo aprendí es que este video parece publicidad a McDonald's y ni siquiera me han pagado, amigo. Así que porfa, McDonald's, patrocíname, que mi economía cada vez se hunde más cada que grabo algo para este canal.